compañeras que me hayan dado este privilegio de vieja, de hablar un poco más, ¿no? Yo lo entendí así, sí, claro, como ya la verdad que soy una tradición del movimiento femenino. No, yo creo que sí. Qué bueno, digamos. Además soy mamá de una hija de 22 años, anarcofeminista. Soy lesbiana. Cuando no era lesbiana en términos de mi vida personal, era lesbiana política, ya que ser lesbiana es una definición política, antes que la definición de la práctica sexual. Quiero comenzar con una cita de una mujer de 1922 en Chile, de un periódico, La Verba Roja, una tribuna anarquista y feminista. Hay una mujer que se firma como Aura y escribe hace 91 años este texto, que a mí me parece bastante actual. Por fin, después de cientos de años de profundos sueños, comienzan las mujeres a tornar a la vida, que es lucha y es movimiento. La culpa de este tardío despertar no ha sido nuestra, ya que antaño la Iglesia por un lado y el Estado por otro se han complacido en sumirnos cada día en más horrorosos prejuicios y mayor esclavitud, de tal manera que la rutina impedía a la generalidad de las mujeres a pensar siquiera en una posible liberación. En este movimiento, como ocurre en todas las cuestiones ideológicas, hay diversas tendencias. Algunas mujeres, generalmente las burguesas y aburguesadas, pretenden obtener derecho a voz y a voto. En otros términos, desean que la mujer intervenga en lo que llaman política y junto con ello obtener un mejoramiento económico que les daría derecho a administrar libremente sus bienes. Por otro lado, el resto de las mujeres deseamos también mejoras políticas en el sentido de exigir se nos considere como entidad integrante de un todo, que es la sociedad. También deseamos mejoramiento económico, pero no pretendemos que ese mejoramiento quede encerrado dentro de una clase ni dentro de las fronteras, sino que él se haga extensivo a todos los seres humanos que pueblan este planeta. Esa es una cita de una feminista obrera de 1922 y que está tremendamente actual en relación a lo que pasa hoy día, sigue pasando a 91 años en este país. Otra de las cosas que decían las obreras feministas, porque esta es nuestra historia, es la historia, la memoria de las mujeres feministas en este territorio, al menos de lo que sabemos y lo que hemos podido rasguñar nuestra historia, porque a las mujeres se nos ha negado no solo otras cosas como las más evidentes que ya han hablado todas las compañeras, sino se nos ha negado nuestra propia memoria, además de arrebatarnos el cuerpo. Hemos podido descubrir de a poco la historia, la memoria de este territorio, la memoria feminista de este territorio. Y otra de las cosas que decían las obreras feministas de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, les decían a sus compañeros en un periódico La Palanca, que pasó por ahí la imagen del periódico La Palanca, les decían, compañeros, ¿cómo no os habéis dado cuenta que no podrá haber revolución posible mientras no sean libres las mujeres? Y yo creo que todavía no se han dado cuenta. Han pasado 90 años y no se han dado cuenta. Y es tremendamente evidente. Cuando hablamos del feminismo, hablamos de un feminismo biográfico, territorial, memorial. Esto quiere decir que estamos hablando de biografías, de memoria y de territorios individuales y colectivos. Hablamos de cuerpos vivenciados. No estamos hablando de esencia, hablamos de cuerpos vivenciados, no es esencia, pero es cuerpo biológico, es cuerpo anatómico, es cuerpo físico, es hormona, es género. Son cuerpos que hemos debido sobrevivir. Nosotras somos un movimiento de sobrevivientes. Y hemos debido sobrevivir desde una ética que nos ha permitido vivir como feministas. El feminismo es acción y luego se hace palabra, se nombra, se le pone un nombre, pero el feminismo no es academia.
el feminismo no es género, y el feminismo no es mujer. Menos género tecnocrático, que es el que hoy día tenemos, ¿no? Esto de las políticas de género. Como dice uno de los vestidos que está en exposición, no nos tragamos ni la inclusión, ni la equidad, ni la igualdad de oportunidades, ni el empoderamiento. Cuatro conceptos de esta ingeniería neoliberal que datan de los años 80 y 90, directrices del Banco Mundial, cuando se dieron cuenta que para bajar las revoluciones en América Latina había que vendernos alguna cosa, y nos vendieron lo de la equidad. Y nos trajeron muchos millones de plata a las ONG, y armaron ONG, y las ONG y las instituciones comenzaron a ser el reemplazo de los movimientos sociales. Entonces, cuando hablamos de feminismo, no estamos hablando de institucionalidad alguna, ni de cuotas políticas, ni de ministerios, ni de gobierno. El feminismo nace con el afán de autonomía de las mujeres. Es un movimiento de muchos siglos. Mujeres que somos sujetos de opresiones, de resistencias y de rebeldía. Los feminismos tienen diversas corrientes, muchas corrientes concretas. Algunas se nombran casi como un estereotipo, ¿no? Dicen, que esta feminista es muy radical. Bueno, el feminismo radical es una corriente, sí. No es que uno sea muy radical, pero es una corriente. Es una corriente básicamente de este continente, pero del norte. En estas corrientes tenemos diferencias filosóficas, de intereses de clase, diferencias territoriales. Pero hay que tener por seguro que feminismo no es guerra de sexo, no es odio al falo, si no nos gusta el falocentrismo, por supuesto, y es mucho más que liberación de las mujeres, es autoliberación. Nadie nos va a venir a liberar. Y liberación de las mujeres es una marca registrada que registró un movimiento liberal en Europa. Por eso ustedes ven, muchas veces se ve con la historia del feminismo, se pone ahí movimiento de liberación de la mujer. Esa marca se registró desde un feminismo liberal, por supuesto con intereses de clase desde la burguesía. Entonces no estamos hablando nosotros de liberación de la mujer, estamos hablando de autoliberación de las mujeres. Porque cuando alguien me venga a liberar, lo que yo le voy a preguntar es quién me va a liberar de él después. Mejor que no nos liberen, nos liberamos solos. De eso se trata el feminismo. Cuando hablamos del movimiento feminista, estamos hablando de espacio, de memoria, de cuerpo, de un sujeto concreto, material, territorial, no son símbolos. ¿Ya? Los símbolos vienen después, pero estamos hablando de un cuerpo material, de una memoria de mujeres que tiene una historia. Cuando hablamos de tiempo, también hablamos de trabajo, de ocio, de creación, que es lo que no tenemos. Ya vamos a ver que no lo tenemos. Hablamos de un espacio que es el movimiento. Ha sido un espacio de entrenamiento de la transgresión para nosotros. Ha sido probar la autonomía y la libertad, de a poco, tanteándola. Ha sido descubrir la conciencia de sí misma y del lugar social que ocupamos. Ha sido autoafirmación de una cultura feminista. Ha sido romper reflexivamente y con acciones la cadena de significados adjudicados y mandatados a las mujeres. Ha sido una búsqueda de significados alternativos, actuación de significados alternativos. Hemos llegado a actuar estos significados alternativos. Cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de la hembra humana. Estamos hablando de biología, de anatomía, sí, también de fisicalidad total, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo de una identidad construida, de vivenciación, de una vivenciación en lo íntimo, en lo personal y en lo público. Este cuerpo material, decimos nosotras y denunciamos nosotras, es una unidad material apropiada. O sea, el cuerpo de las mujeres es un cuerpo apropiado desde el sistema patriarcal. Cuando hacemos este descubrimiento, lo que algunas feministas de la corriente materialista dicen es: esto es sexaje. Lo que pasa con las mujeres en este sistema es sexaje, o sea, es dominación, es una forma de esclavitud. Y no estoy exagerando. Hacemos este descubrimiento en el proceso de vivir. No lo escribimos primero, ni lo pensamos primero lo vivimos.
Y después de vivirlo, entonces lo pensamos y lo reflexionamos. El sexaje es dominación, es división sexual del trabajo. Las mujeres somos reproductoras biológicas, reproductoras sociales, es decir, creamos todas las condiciones para la reproducción. Cuando en Australia hubo una huelga en los años 90 de mujeres, se paró el país. Porque nosotras reproducimos las fuerzas productivas. Y somos fuerza de trabajo en sí misma, por supuesto. Cuando reproducir las fuerzas productivas son las condiciones básicas para el desarrollo de cualquier sistema, sociedad, comunidad, en fin. Y eso es lo que hacemos nosotros durante 50.000 siglos, por lo que hemos entendido, contra 40 millones de siglos más atrás, digamos, en que no fue patriarcado. Esta es una relación social material en el sistema, es una relación concreta, es una relación histórica. Por eso es que a alguien por ahí, a Levi Strauss, se le ocurre el concepto de intercambio de mujeres, ¿no? Sin ningún cuestionamiento frente a él, solo una constatación. Las que lo cuestionamos somos nosotros, porque intercambio de mujeres significa botín de guerra, y botín de guerra significa transformarse en fámulos, en familia, que significa básicamente siervas y siervos. La familia, las fámulos de un hombre son sus siervas y sus siervos, que surge de este intercambio de mujeres que sigue existiendo hoy día con la trata de personas. La esclavitud sexual, de lo que se sabe, de lo que esta institución PNUD, le digo yo generalmente, reconoce, son 1,5 millones de esclavas sexuales, ¿no? Una niña de 16 años en la esclavitud sexual ya ha sido violada por 100 hombres. Y da mucha plata, uno de los mejores negocios, más rentables, se dice. Eso es intercambio de mujeres. ¿Cómo y en qué se basa y en qué se sostiene este intercambio de mujeres? Se sostiene una división sexual no solo del trabajo, sino de los espacios, de los tiempos y de los cuerpos. En la heteronorma, por supuesto. La heteronorma que tiene que ver con el matrimonio, con la familia, con la maternidad como una institución. La maternidad como una institución que reemplazó el apego de la hembra, ¿no? El apego, y se transformó en un poder tremendamente manipulador, en un poder que es de doble filo, porque ya es una credencial de decencia, cuando uno dice, no, yo soy madre, soy súper presente, ¿no? Pero también soy la culpable de todo. Todos los males del mundo tienen que ver con las mujeres, y la frase que acuñan todos nuestros hermanos y compañeros es que las mujeres son las culpables del machismo. No hay nada más machista que decir eso. Reflexiona. El patriarcado es una asimetría constitutiva. El patriarcado es jerarquización, es estratificación y segregación de espacios, de tiempos y de cuerpos. Tiene que ver con lo que nosotros le llamamos, y las feministas materialistas le han llamado, modo de producción doméstica, que coexiste con el modo de producción capitalista. Y el patriarcado no es solo el capitalismo. El patriarcado es precapitalista, es capitalista, es socialista y es postsocialista. Por todos esos lugares pasa el patriarcado. La reproducción, como yo les decía, es el desarrollo de las fuerzas productivas, y eso es sexaje. Eso es lo que se ha hecho con nosotros en el patriarcado, el sexaje. Es un trabajo único el que nosotros hacemos para la existencia y para la sobrevivencia de la comunidad, que está muy bien. Las hembras no se han nunca negado, probablemente, no nos hemos negado como grupo clase. Y aquí empiezo a hablar de una clase de mujeres. Y lo digo de esa manera, una clase muchísimo más compleja que la clase de la burguesía o la clase del proletariado, porque estamos cruzadas por las clases del capitalismo, estamos cruzadas por las razas del racismo, y estamos cruzadas, por supuesto, por todas las prácticas sexuales malogradas y rechazadas por el cristianismo. Por lo tanto, es una clase que va mucho más allá y es muchísimo más compleja. No nos hemos negado a reproducir. Si nos hubiéramos negado como clase, como grupo, no existiría. La humanidad existe porque no nos hemos negado. Pero hay momentos de esta colonialidad, porque las mujeres somos colonizadas en Ayayala antes de la colonización. Las mujeres somos un grupo colonial, somos un grupo colonizado.
Ha habido momentos en que las mujeres en pueblos invadidos no han llegado a tener más de medio hijo por mujer, porque no queremos parir esclavos. Y eso es absolutamente lógico, porque ese es un poder de nosotras, está en nuestro cuerpo, nosotras reproducimos. El patriarcado lo que hace con esta reproducción es arrebatarnos, arrebata la autonomía de la reproducción, arrebata la creatividad de este trabajo, que es un trabajo que podría ser maravilloso, el apego. No estoy diciendo que la maternidad es algo maravilloso y los hijos los manda Dios y son el mejor regalo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que podría ser el apego algo tremendamente creativo y maravilloso. Y a veces cuando elegimos lo es. Yo he abortado 2 veces y he parido una. La única vez que quise y ha sido una crianza hermosa. El patriarcado transforma el apego lo desestructura, lo distorsiona, lo transforma en un poder manipulador. Y eso es lo que probablemente muchos nos damos cuenta a menudo, y es por eso que llegamos a la reflexión a veces, y muchos llegan a esa reflexión, y muchas también, es que las madres tienen la culpa. Hay que reflexionarlo, hay que discutirlo, pero es muy machista esa frase. Cuando hablo de mujeres, hablo de una clase de seres. Por eso estoy hablando, somos una clase de seres, más o menos la mitad apropiados en el sexaje. Arrematada la reproducción, transformado nuestro apego en la distorsión de la maternidad, que es un poder, este poder tan doble. Y esto tiene un efecto ideológico. Yo no soy posmoderna, por lo tanto, no creo que sea primero el símbolo. No, esta apropiación material, tiene un efecto ideológico, por supuesto. Y bueno, el primer libro que se conoce, que habla de eso, es el Código de Hammurabi, ¿no? Creo que como 400 a.C. Luego viene la Biblia, como el 250. Después vienen varios libros, hay uno que no me acuerdo, pero está el Maleus Maleficarum, que es más o menos de la Edad Media, ¿no? O el Martillo de la Bruja significa eso, donde se explica por qué las mujeres son una tentación terrible para estos pobres hombres que caen a los pies de estas mujeres sexuales, hipersexuales, o unas brujas feas, horribles, ¿no? Y todas tienen que ser quemadas, las unas y las otras. El Maleus Maleficarum viene a justificar, la Biblia viene a justificar. La Biblia dice que somos sucias, no, la palabra no es sucia, pero es como sucia, ¿no? 7 días cuando parimos varón y 14 días cuando parimos mujer, inmunda, esa es la palabra. Sí. La mujer es inmunda 7 días cuando pare varón y 14 días cuando pare mujer, porque mucho peor pare mujer. La psicología y la ciencia ha venido a justificar todo esto después. Pero aquí no es porque sí la dominación, aquí hay una pluralidad inmensa, ¿no? En las memorias del patriarcado de Abya-Yala, Tahuantinsuyo, Gualmapu, que son nuestros territorios, está el sexaje de la humanidad, el sexaje desde el patriarcado global, digamos, hasta la doble colonialidad, digamos, la invasión que nos hacen, ¿no? a nuestro territorio, a nuestras ancestras y a nuestros ancestros, y el entronque patriarcal, que es un concepto del feminismo comunitario, que es el entronque, la complicidad entre el varón invadido y el varón invasor, por el cual a nosotras, de nuestras ancestras, más bien, nos meten en un vestido de señora y en una casa de señora, ¿no? Y en una lógica de familia que era bastante ajena a estos pueblos, y nos meten en una lógica heteronormativa. Yo no digo en absoluto que aquí haya habido un paraíso y que no haya habido patriarcado, sin embargo no era global, y las prácticas sexuales eran tremendamente diversas, y hay nombres y hay lenguajes para nombrar a las lesbianas, hay lenguajes para nombrar a los homosexuales, hay pecados específicos que la Iglesia, entre los archivos de la Inquisición está claro, uno de los pecados es el acoplamiento torpe. Y es muy torpe porque no hay pene, o sea, la sodomía foeminaria, que también le llamaban, ¿no? Entre mujeres. Y no puede ser más que torpe un acoplamiento si no hay un pene, desde los señores de la Iglesia, que probablemente les gustaba la otra sodomía, ¿no?
La otra sodomía también era un pecado. Y otro de los pecados y de las grandes resistencias que hemos hecho en este territorio es la Salamanca. Nosotros tenemos un pueblo que se llama así, ¿no? Salamanca es una unión de brujas que lo que diferenciaba a estas brujas de las brujas que también estaban quemando en ese mismo momento en Europa, a las mujeres también las estaban quemando. Y acá las estaban quemando y colgando y exiliando por estos pecados. Pero lo que diferenciaba, según los archivos de la Inquisición, es que acá la Salamanca era comunitaria. O sea, teníamos un brujerío comunal, ¿no? Que es el feminismo, por supuesto, hoy día. Nosotros somos unas brujas comunales, claramente, ¿no? La invasión viene a dividir la producción del consumo, sí, eso es verdad. Separa el valor de uso del valor de cambio del modo de producción comunal, impone la acumulación, pero también divide la reproducción del placer. También separa la reproducción del apego y también separa el sexo del placer. Sin que acá haya habido un paraíso maravilloso o matrilineal, había pueblos matrilineales, otros no. Esto sí pasa, esto sí es real en muchos de nuestros pueblos. La historia general de las Indias lo deja claro. La mita es a donde se llevan a los hombres. Por lo tanto, las mujeres quedamos, las ancestras quedan en las comunidades, teniendo que trabajar doble para la comunidad, para la mantención de las guaguas, ¿no? Y ellas, y también para el tributo al rey, que es un deber que nos impone la invasión. Y se nos quema, se nos cuelga, se nos exilia por brujas, por indecentes, por inmorales, por lesbianas. Es importante para terminar y para no alargarme tanto, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Ya, para no alargarme tanto. Es importante mostrarles esto, para que no digan que soy tan exagerada cuando hablo de la dominación y del sexaje, que es una forma de esclavitud. Los tiempos de las mujeres. Los tiempos de las mujeres son, según encuesta, el último estudio que se hizo, lo hizo creo que una ONG de Domos, una universidad y el Senado. Y hacen este estudio a los que yo siempre les creo un poco, porque yo siempre creo que largan menos de lo que realmente es, ¿ya? Pero vamos a pensar que más o menos tienen razón y dicen que si hacemos la división, las mujeres tenemos que generar plata más o menos 8 horas para que realmente generemos algo de plata, ya sea asalariada o por cuenta propia, ¿no? Deberíamos dormir 8 horas en un mundo ideal. No sé yo, probablemente no duerman mucho las 8. Lo que entregamos a la comunidad son como 6 horas 20, trabajo impago. Este pedazo, trabajo impago. Nos queda exactamente 1 hora 40 minutos. Yo diría que en 1 hora, por lo menos, comer, ¿no? Nos queda exactamente 40 minutos para el ocio, la creación, el movimiento social, etc. Para ser femenino. ¿Cómo hacemos nosotros femenino? No tengo idea, pero lo hacemos. Probablemente porque nos arrancamos de esto, de alguna cosa. El tiempo de los hombres es distinto. 8 horas de trabajo, digamos, 8 horas de sueño, ¿cierto? 2 horas y media que entregan a la comunidad. Les quedará 1 hora y media para comer, más. 4 horas, maravillosas horas, horas que envidio, absolutamente envidio, de ocio, creatividad, movimiento social, de pensar. Han pensado mucho los hombres, y eso es verdad, han pensado mucho, han tenido tiempo. Pero esto no se queda ahí, ¿no? Esto tiene que ver con una plusvalía específica, con este trabajo que más o menos el 70% de las mujeres hacemos, el trabajo impago en el mundo, ¿no? Y también aquí en Chile, en la República, en la región metropolitana. Con este trabajo se puede llegar hasta el 45% según lo que desembuchan las instituciones, ¿no? Yo siempre creo que es más, yo siempre tengo la sospecha de mi abuelita. Mi abuelita siempre decía, algo tiene que haber detrás, ¿no? Yo siempre creo que, y es la sospecha feminista, ¿no? Pero dicen que puede llegar hasta el 45% del Producto Interno Bruto, lo que nosotras creamos con el trabajo impago que hacemos, con el trabajo que entregamos a la comunidad. Esa es una pluralidad
plusvalía mucho más importante que todos los símbolos juntos. Es tremendamente importante. No se sostiene un sistema sin este trabajo que hacemos nosotros. No se sostiene. Trabajamos más y somos las más pobres también en el mundo. De los 100 millones de pobres absolutos que le llama el PNUD, el 75% son mujeres. Después hay un porcentaje de sus hijos y sus hijas, ¿no? Y también hombres. Está muy bien hacer este trabajo comunal y mantener. Lo que no está muy bien es este pedacito que nos queda para la creatividad, para ocio, para placer, en fin. Eso no está bien. Y lo que está muy mal es que esta plusvalía es para la acumulación, no es para la comunidad. De los crímenes violentos en que mueren mujeres, y esta es otra prueba de la dominación y del sexaje, porque esto no puede pasar si no hubiera sexaje. De los crímenes violentos contra las mujeres, del 45 al 70% son crímenes machistas. Por el honor familiar, que es lo mismo que el honor del hombre, el honor masculino. Son perpetrados aplastantemente por hombres. También a mujeres perpetran algún tipo de crimen. Sin embargo, aplastantemente por hombres. Los hombres matan a las mujeres. Es así. Y los hombres matan a los hombres. Mueren muchas niñas. Hay estadísticas en México. Dicen que los hombres matan a mujeres y los hombres matan a los hombres. Es la cultura masculina. Eso ya tiene que ver con el siguiente. Pero esto es claramente dominación. Una de cada 4 mujeres vive violencia de pareja según las estadísticas. En el mundo en general, pero en Chile parece que se cumplen las mismas. Una de cada 4 mujeres vive violación pedófila, incestuosa, o sea, en la infancia. Ha vivido una violación. No estamos hablando de las adultas. Las adultas también vivimos violación. En las dictaduras, en la calle. Y 1 de cada 7 varones ha vivido esta misma violación pedófila incestuosa. ¿Y qué son los niños? Los niños son no hombres. Los niños son no hombres porque todavía no son hombres, no han llegado al proceso completo. Los homosexuales también son no hombres y suelen ser violados, abusados, asesinados, maltratados. Los animales también suelen ser violados y maltratados. Y es una realidad que poco se conoce. También son no hombres. Los hombres menos hombres suelen ser maltratados, violados y abusados, ¿no? El hombre más joven, el hombre más débil, el que tiene menos capacidades, el que tiene menos poder. Los hombres son maltratados y abusados por mujercitas. Que así se les insulta, ¿no? De mujercita. Mujercita es el peor insulto que le pueden decir. O todos los otros más groseros que significan mujer, ¿no? Por mujercita. Por eso son abusados los hombres. Las mujeres somos abusadas por nacer. No. Uno tiene que nacer y ya. Entrar al mensaje y a la dominación. Otra prueba de que el intercambio de mujeres no ha terminado el tráfico de personas, como les decía antes. 28 millones de esclavas y esclavos en el mundo de trabajo forzoso para la venta de órganos. 1,5 millones de esclavas, lo que se sabe, 1,5 millones de esclavas sexuales, mujeres, niñas, niños, que dan, dice, 35 millones más o menos de dólares anuales. Dicen que da menos que el tráfico de drogas, pero que es más rentable. Y las razones que dan ellos mismos, hay un libro que acaba de salir que se llama Tráfico Sexual de un hindú, y por ahí, después si me acuerdo el nombre, él hizo entrevistas, habló con traficantes de personas y dicen que las mujeres, a pesar de que dan menos plata, son más rentables porque las mujeres no se las cultivan y porque las mujeres se las usan muchas veces. Una niña de 16 años ya ha sido violada por 100 hombres en el tráfico de personas. Chile, hay que saberlo, es origen, es tránsito y es destino de tráfico de personas. Eso que está pasando en este país. Y esto es claramente dominación. Si esto no es dominación, no sé lo que es la dominación. Pero cuando yo estoy hablando de dominación,